Televisa presenta. ¿Qué son las proteínas? Bueno, como ya sabemos, las proteínas son macromoléculas formadas por la asociación o el conjunto de varios aminoácidos, puestos en una cadena lineal. Siempre son compuestos por carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Los aminoácidos se unen entre sí por enlaces peptídicos, uniendo el extremo amino de un aminoácido con el extremo carboxilo de otro aminoácido. De acuerdo a la disposición o la forma en que estén unidos estos aminoácidos, es como va a estar dispuesto el ADN en el código genético de cada persona. Aquí les voy a mostrar una imagen de una cadena lineal de aminoácidos. Imaginen que cada bolita es una cuenca de un gran collar. El conjunto de todas esas cuencas hace en sí pues el collar. Eso es lo que es una proteína. El conjunto de demasiados aminoácidos. Cada cuenca es un aminoácido. Y el conjunto, el cómo se juntan esos aminoácidos es lo que da la proteína o, por así decirlo, el collar. Las macromoléculas son aquellas moléculas que están formadas por cientos o miles de átomos y por lo tanto poseen una elevada masa molecular. Y los aminoácidos son moléculas relativamente pequeñas compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Estas moléculas están formadas por un grupo amino, un grupo carboxilo y un tercer grupo que es la R, que se refiere al resto de la molécula. Como ya sabemos, las proteínas son muy importantes para el organismo, ya que éstas participan en muchos procesos que el mismo organismo hace. Según su composición química y física, las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples, también conocidas como holoproteídos, que están conformadas solo por aminoácidos y sus derivados. Proteínas compuestas o conjugadas, también llamadas heteroproteídos, están formadas por diversas sustancias presentes en sus aminoácidos. Y las proteínas que han sido desnaturalizadas anteriormente por algún agente externo como el calor, estas pierden su estructura adaptándose al nivel estructural anterior. Las proteínas las conseguimos mediante la ingesta de alimentos. Cuando ingieres alimentos que contienen proteínas, los jugos gástricos del estómago y el intestino se encargan de descomponer esas proteínas, pasándolas a su forma base, que son los aminoácidos, con los que el propio organismo produce sus propias proteínas. Estas propias proteínas se elaboran en unas pequeñas partículas de las células llamadas ribosomas. Aquí se muestra una imagen de dónde se encuentran los ribosomas. El cuerpo utiliza las proteínas para fabricar multitud de moléculas proteicas especializadas que desempeñan funciones específicas. Algunas de las moléculas más importantes de nuestro cuerpo, como son las enzimas, las hormonas, los anticuerpos y otras muchas cosas, son proteínas que nuestro cuerpo ha elaborado a partir de estos aminoácidos. Estos aminoácidos son obtenidos de las proteínas ingeridas a través de los alimentos. Hay tres tipos de aminoácidos. Los esenciales, que son los que se encuentran ingiriendo alimentos. Los no esenciales, que esos ya los tenemos en nuestro cuerpo, los produce el mismo cuerpo. Y hay otro tercer tipo de aminoácidos. Esos no los recuerdo bien, pero se los pondré aquí en la esquina. Los alimentos en general más ricos en proteínas son la carne, el pescado, los huevos, la leche y sus derivados, las leguminosas y los frutos secos. Y aquí se puede ver una tabla de la cantidad de gramos de proteínas que contiene cada alimento. Buenas tardes, me llamo André Quintero y voy a exponer sobre las estructuras de las proteínas.
Lo primero que vamos a ver es lo que es la estructura primaria. Las proteínas tienen múltiples niveles de estructura. La más básica es la estructura primaria. La estructura primaria de una proteína es simplemente el orden de sus aminoácidos. Por convención, el orden de escritura es siempre desde el grupo amino terminal al carboxilo final. Después, como consecuencia del establecimiento de los enlaces peptídicos entre los distintos AA que forman la proteína, que se origina una cadena principal o esqueleto, a partir del cual emergen las cadenas laterales de los aminoácidos. Hay una estructura primaria de la insulina. Esta consta de dos cadenas de AA enlazadas por puentes de sulfuro entre las cisteínas. Después sigue lo que es una estructura secundaria. Una hélice alfa es una apretada hélice formada por una cadena polipeptídica. La cadena polipeptídica principal forma la estructura central y las cadenas laterales se extienden por fuera de la hélice. El grupo carboxilo de un aminoácido N se une por un puente de hidrógeno al grupo amino de otro aminoácido que está 3 residuos más allá, N+4. De esta manera, cada grupo de la estructura central, que es la columna vertebral o backbone, se encuentra unido por un puente de hidrógeno. Existen 3 tipos de modelos de alfa hélice. El primero muestra solo el carbón alfa de cada aminoácido. El segundo muestra todos los átomos que forman la columna vertebral del polipeptídico. Y el tercero y más completo modelo muestra todos los puentes de hidrógeno que mantienen el alfa hélice. Las hélices generalmente están formadas por aminoácidos hidrófobos, en razón que son generalmente la máxima atracción posible entre dichos aminoácidos. Después sigue lo que es la estructura terciaria. La estructura terciaria es la estructura plegada y completa en 3 dimensiones de la cadena polipeptídica. La hexoquinasa se usa como icono en esta página, lo cual es una estructura tridimensional completa. El plegamiento terciario no es inmediato. Primero se agrupan conjuntos de estructuras denominadas dominios, que luego se articulan para formar la estructura terciaria definitiva. Este plegamiento está facilitado por uniones denominadas puentes de sulfuro, que se establecen entre los átomos de azufre del aminoácido cisteína. Existen 2 tipos de estructuras terciarias. La primera es lo que es las proteínas fibrosas, que son insolubles en agua, como la alfa-queratina o el colágeno. Después es lo que son las proteínas globulares, que son solubles en agua. Después y por último es lo que es la estructura cuaternariana. Solo esté presente si hay más de una cadena polipeptídica. Con varias cadenas polipeptídicas, la estructura cuaternaria representa su interconexión y su organización. Esta es la imagen de la hemoglobina, 2 alfa globinas y 2 beta globinas. En rojo se representa el grupo M, complejo pegado a la proteína que contiene hierro y sirve para transportar oxígeno. Y por último, estos son los 4 niveles estructurales de la hemoglobina, lo que acaba de mencionar: la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Hola, yo les voy a explicar para qué son importantes, para qué son necesarias el consumo de proteínas. Que bueno, las proteínas, como todos los nutrientes, en una cierta cantidad son necesarias para realizar correctamente funciones que más adelante les diré varios ejemplos.
bueno, también contribuyen a la formación, crecimiento y reparación de todos los órganos. Otro ejemplo que ayuda a consumir proteínas es la formación del músculo, de los tendones, de la piel e incluso las uñas. En la imagen se muestran varios ejemplos de funciones que contribuyen las proteínas, que bueno, una de ellas es la función estructural, que un ejemplo es la del colágeno. También está la función del movimiento, la del sistema inmunitario, la de hormonal, que un ejemplo es el del crecimiento, como ya lo había dicho antes, la función digestiva y también ayuda al transporte de nutrientes en la sangre. Como ya había dicho anteriormente, que las debes de consumir en una cierta cantidad, porque si las consumes en exceso, en especial las de animal, ya que contienen grasas saturadas, y si las consumes en exceso puedes tener problemas de colesterol, y también surgen enfermedades cardiovasculares, y un ejemplo de una enfermedad es la obesidad. También hay problemas de déficit de proteínas, que bueno, la capacidad física y anímica disminuyen. Además, si tienes carencia, perjudica el sistema inmunitario. Como consecuencia, hay una alta predisposición a enfermedades infecciosas. La falta de proteínas puede provocar una aceleración de envejecimiento en el cuerpo. También otros ejemplos de falta de proteínas es que se te caiga el cabello, tengas problemas en la piel, tengas fatiga y tengas pérdida de masa muscular, como lo vemos en las imágenes. Y eso es todo. Beta amiloide es el nombre que reciben los péptidos de 39 a 46 aminoácidos. Son producto del metabolismo de la proteína precursora. El término amiloide es del tipo almidón. Se refiere a que los depósitos de esta proteína se asemejan a los granulos de almidón. La amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad muy rara y muy poco frecuente que se produce cuando una sustancia llamada amiloide que se acumula en los órganos. El amiloide es una proteína normal que se produce en la médula ósea y puede esparcirse por cualquier tejido u órgano. Dicha enfermedad, que es la amiloidosis, puede afectar en diferentes órganos y existen diferentes tipos de amiloide. La amiloidosis afecta con frecuencia en el corazón, los riñones, el vaso, en el tejido y en el sistema nervioso y en algunas veces en el tubo digestivo. La amiloidosis grave puede afectar y provocar una insuficiencia de un órgano. La incidencia de esta enfermedad es muy rara porque se ha registrado tan solo 10,000 pacientes y en México tan solo 145 pacientes, que a esos de 145 pacientes de México se ha detectado que es hereditaria de enfermedad. Los síntomas de esta enfermedad en ocasiones es posible que no se puedan observar los síntomas de la amiloidosis hasta que la enfermedad esté muy avanzada. Esta presenta algunos cambios en el cuerpo, en la cara es donde produce un poco más de cambios. Los signos y los síntomas pueden ser hinchazón en los tobillos, en las piernas, fatiga y debilidad intensa aunque no expongamos alguna actividad física, disnea frecuente, lengua agrandada, como lo vemos aquí con algunas llagas, y en algunas ocasiones derraman líquidos en esas llagas. Manchas púrpuras en los ojos, como lo vemos aquí. Aquí en algunas veces en los ojos puede irritar la pupila, lagañeo frecuente, aunque no tengamos los ojos cerrados, y una diarrea con posible sangrado y pérdida de peso excesivo involuntario. La clasificación de la amiloidosis.
La mejor clasificación para esta enfermedad es la que se realiza a la proteína febrilar, que se acumula entre los más frecuentes. Entre los más frecuentes se encuentra la AL, que es la primera, que significa amiloidosis de cadena ligera, cuyo precursor son las cadenas ligeras de inmunoglobulina o proteínas de Benson-Jones. En las enfermedades, la amiloidosis de tipo AL tiene una proliferación de células B, por lo que no se producen en pacientes con mieloma, y en su forma clínica es sistémica. Eso quiere decir que puede afectar en diversos órganos. En el caso de la segunda, que es amiloide asociado, que es la AA, y la proteína precursora es la que asimila la SAA, que se produce en el hígado y se asocia en enfermedades crónicas como por ejemplo la artritis y la reumatoides, y su forma clínica es sistémica de tipo hereditario. La tercera es la amiloidosis beta 2. La proteína precursora es la PPA o proteína precursora del amiloide, y es la que produce fibrillas de la amiloidosis al cerebro. Y la enfermedad más común de esa amiloidosis, que es un poco más como síntoma, puede ser el Alzheimer. Una de las formas clínicas es localizada. Factores de riesgo. Cualquier persona puede padecer esta enfermedad, pero hay unos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que padezcamos esta enfermedad. Y un factor de riesgo es la edad. La mayoría de las personas que han presentado esta enfermedad están entre los 60 y los 70 años. Otros factores de riesgo es padecer algunas otras enfermedades. Tener una enfermedad infecciosa o inflamatoria crónica aumenta el riesgo de padecer amiloidiasis de tipo AA. Otro factor de riesgo también sería antecedentes hereditarios. Algunos tipos de amiloidosis son hereditarios, que son la mayoría de los tipos. Otro factor de riesgo es la raza. Las personas de ascendencia africana corren un porcentaje más de riesgo de portar alguna mutación genética asociada a la amiloidiasis. Por eso que de esos 10.000 pacientes que se ha registrado en todo el mundo, un 62% son procedentes de África. Es todo. Universidamo, oh, yeah. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son unas moléculas que se encuentran prácticamente en todos los organismos vivos y tienen muchísimas funciones según el tipo de proteína. Están las estructurales, que son las que se encargan de formar músculos, tendones, huesos, pelo, órganos, incluso el órgano más grande, sí, la piel. En definitiva, construyen todo tipo de tejidos. También están las proteínas de transporte, las de defensa, las reguladoras, las catalíticas, las motoras, las almacenadoras, etc. Prácticamente no hay proceso biológico en el que no intervenga de alguna manera una o más proteínas. Las usamos hasta para pensar. Pero, ¿cómo es que obtenemos las proteínas los humanos? Bueno, son fabricadas por nuestros propios cuerpos uniendo las moléculas que las conforman, llamadas aminoácidos, y modificando la macromolécula final para determinar su función. La unión de 2 o más aminoácidos recibe el nombre de péptido. Los que son de 2 a 10 aminoácidos se llaman oligopéptidos, los de 10 a 100 polipéptidos, y si es más de 100 es lo que frecuentemente se llama un montón. Digo, proteína.
aunque no hay consenso total sobre dónde trazar las líneas que separan los tipos de péptidos, pero la idea es más o menos esa. Ahora entonces, ¿cómo obtenemos los aminoácidos para formar los péptidos incluyendo las proteínas? Bueno, por un lado están los aminoácidos dispensables o no esenciales, que reciben ese nombre porque, como se fabrican en el propio cuerpo en la cantidad y velocidad necesarias, no es indispensable ingerirlos en los alimentos. Y por otro lado están los aminoácidos indispensables o esenciales que, por el contrario, el cuerpo no puede sintetizar, no puede crear, por lo menos no en la cantidad y velocidad necesarias, por lo que es indispensable ingerirlos mediante el alimento. También hay aminoácidos que son indispensables, pero únicamente bajo ciertas condiciones especiales de salud o de edad, por lo cual se clasifican como aminoácidos condicionales. Y a su vez hay aminoácidos que pueden interconvertirse unos con otros dentro del organismo, a los cuales se los suele considerar nutricionalmente como la misma fuente. ¿A qué categoría pertenece cada aminoácido? Varía según la especie animal. Por ejemplo, acá pueden ver cómo se clasifican en humanos. Ajá, muy lindo, muy interesante todo, ajá, muy bien. Y estos son algunos de los valores de referencia de los requerimientos proteicos y de cada aminoácido en la dieta humana. Tengan en cuenta que a mayor exigencia física se requiere ingerir más cantidad de proteínas. Los adolescentes suelen tener mayor requerimiento que los adultos, los niños uno mayor todavía y los bebés uno incluso mayor. Además, mientras menos proteína animal se consume, es recomendable, por un lado, aumentar un poco la cantidad total de proteínas al día, debido a que la que no es de origen animal suele digerirse un poco menos, aunque más rápido, y por otro lado, variar los tipos de alimentos a lo largo del día, ya que muchos de ellos tienen relativamente poca cantidad de uno o más aminoácidos esenciales. La mayoría es deficiente en lisina, la cual es suficiente en varias legumbres, pero estas suelen ser deficientes en metionina, que es suficiente en la mayoría de los demás alimentos, ¿se entiende? Como viene la mano. Pero recuerden que como la nutrición avanza constantemente junto a las demás ciencias, este video tarde o temprano va a quedar obsoleto. Por eso voy a intentar proporcionarles las fuentes más completas y confiables conforme se vayan actualizando, a las cuales van a poder acceder siguiendo el código que aparece en pantalla y los links que dejo en la descripción. Pero pará. ¿Vos con todo esto estás queriendo decir que entonces es cierto lo que dicen todos, que es mejor consumir productos animales? No, God! Bueno, pará. Yo les No, explico. God, please, no! Está No! bien, tranquilo, No. Michael, tranquilo, yo les voy a explicar a la gente. Lo cierto es que la ciencia ya demostró que, evitando los productos animales, podemos estar igual de sanos o incluso más todavía. Así que, ¿por qué seguir comprando esos productos teniendo en cuenta sobre todo que implican muchísimo sufrimiento innecesario para esos inocentes e indefensos animales? Eso fue todo por hoy y gracias por asistir una vez más a Universidamo. ¡Recreo!